Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 9 de febrero de 2026, y este es el día número 40 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. 40 días juntos. 40 días sumergiéndonos en las Escrituras. 40 días permitiendo que la Palabra de Dios transforme nuestras vidas. Y hoy tenemos una de las historias más dramáticas y conmovedoras del Antiguo Testamento. La historia de un hombre que tuvo todo y lo perdió todo. Un hombre dotado con fuerza sobrenatural que terminó ciego, esclavo y humillado. Un hombre que falló repetidamente pero que en su momento final hizo lo único que importaba: oró. La lectura de hoy viene de Jueces capítulo 16, versículo 28. Y es la última oración registrada de Sansón. Una oración desesperada. Una oración desde el fondo del pozo. Una oración que Dios respondió poderosamente. Este versículo nos enseña algo fundamental. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuánta fuerza hayas perdido. Cuando clamas a Dios desde un corazón quebrantado, Él te escucha. Y Él puede fortalecerte una vez más. Pero antes de leer el versículo, déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Te sientes débil hoy? No me refiero solo a cansancio físico. Me refiero a esa debilidad profunda del alma. Esa sensación de que ya no tienes fuerzas para continuar. Esa convicción de que has fallado tantas veces que Dios ya no te puede usar. Esa desesperación de estar en un pozo tan profundo que no ves salida. Tal vez es debilidad física. Enfermedad que te ha robado tus fuerzas. Dolor crónico que te agota día tras día. Fatiga tan profunda que no puedes levantarte de la cama. Y te preguntas, ¿dónde está mi fuerza? ¿Volveré a ser fuerte alguna vez? O quizás es debilidad emocional. Depresión que te aplasta. Ansiedad que te paraliza. Tristeza que te consume. Soledad que te aísla. Y te sientes tan débil emocionalmente que cualquier pequeña cosa te rompe. Puede ser debilidad espiritual. Has caído en el mismo pecado tantas veces que ya ni siquiera luchas. Tu vida de oración está muerta. La Biblia no te dice nada. No sientes a Dios. Y espiritualmente estás en el desierto más seco que hayas experimentado. Tal vez es debilidad moral. Como Sansón, has comprometido tus principios. Has cedido a la tentación. Has revelado tus secretos a las personas equivocadas. Has permitido que el enemigo te robe tu consagración. Y ahora estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones. O puede ser debilidad circunstancial. Las circunstancias de tu vida te han vencido. Has perdido tu trabajo. Tu matrimonio se está desmoronando. Tus hijos están rebeldes. Tus finanzas están en ruinas. Y te sientes completamente derrotado por la vida. Cualquiera que sea tu debilidad hoy, quiero que sepas algo fundamental antes de leer este versículo. Tu debilidad no limita a Dios. Tus fracasos no cancelan su poder. Tu caída no anula su gracia. Porque el Dios que fortaleció a Sansón en su momento más débil puede fortalecerte a ti hoy. Pero antes de leer el versículo, necesitas conocer la historia completa de Sansón. Porque entender su caída te ayudará a apreciar su oración final. Sansón fue un juez de Israel. Un líder levantado por Dios para liberar a Israel de la opresión filistea. Y Dios le dio un don extraordinario, fuerza sobrenatural. Pero esta fuerza venía con una condición. Sansón era nazareo desde el vientre. Esto significaba que estaba consagrado a Dios de manera especial. Y parte de su voto nazareo era que nunca debía cortarse el cabello. El cabello de Sansón no era mágico. No era la fuente de su fuerza. Era el símbolo externo de su consagración a Dios. Mientras mantuviera su voto, mientras permaneciera consagrado, el Espíritu de Dios vendría sobre él con poder. Y con ese poder, Sansón hizo hazañas increíbles. Mató un león con sus propias manos. Mató 30 filisteos. Prendió fuego a los campos de los filisteos. Mató 1000 filisteos con una quijada de asno. Arrancó las puertas de la ciudad de Gaza y las cargó hasta la cima de una montaña.
Sansón era invencible, imparable, sobrenatural. Pero Sansón tenía una debilidad fatal: las mujeres. Específicamente, las mujeres equivocadas. Primero se enamoró de una filistea en Timnat. Luego visitó a una prostituta en Gaza. Y finalmente se enamoró de Dalila en el valle de Sorek. Y los filisteos, que no podían vencer a Sansón en batalla, encontraron su punto débil. Sobornaron a Dalila para que descubriera el secreto de su fuerza. Y Dalila, día tras día, noche tras noche, presionó a Sansón. Dime dónde está tu gran fuerza. Dime cómo podría ser atado. Y Sansón jugó con fuego. Le mintió 3 veces. Le dio respuestas falsas. Y cada vez, cuando Dalila lo probó, Sansón rompió las ataduras fácilmente porque todavía tenía su consagración. Pero Dalila no se rindió. Jueces 16:16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Presionándole cada día. Importunándole. Su alma fue reducida a mortal angustia. La manipulación emocional. La presión constante. Y finalmente, Sansón cedió. Jueces 16:17. Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le descubrió todo su corazón. Le reveló su secreto. Le entregó su consagración. Y esa noche, mientras Sansón dormía sobre las rodillas de Dalila, ella hizo venir a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y entonces viene uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Jueces 16:20, y ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó que podría sacudirse y escapar como siempre. Pero esta vez fue diferente. Porque había roto su voto. Había perdido su consagración. Y sin consagración, no había poder. Los filisteos lo capturaron fácilmente. Y lo que hicieron a continuación fue brutal. Jueces 16:21. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Le sacaron los ojos. Lo cegaron. El hombre que había visto tanto ahora no veía nada. El hombre que había sido libre ahora era esclavo. El hombre que había sido fuerte ahora molía grano como un animal en la prisión. Y allí, en la oscuridad de esa prisión, ciego, encadenado, humillado, Sansón tocó fondo. Había perdido todo. Su fuerza, su libertad, su dignidad, sus ojos, todo. Pero dice algo crucial en el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. El cabello comenzó a crecer. El símbolo de consagración estaba regresando. Y con él, tal vez, una oportunidad de redención. Tiempo después, los filisteos hicieron una gran celebración. Habían capturado a su enemigo más temido. Querían celebrar. Y decidieron traer a Sansón para burlarse de él. Jueces 16:25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Sirvió de juguete. El hombre que había sido el héroe de Israel ahora era el entretenimiento de los filisteos. Lo ridiculizaban. Se burlaban. Se reían de él. Y allí, en ese templo lleno de miles de filisteos, ciego, humillado, usado como payaso, Sansón hizo algo que debió haber hecho desde el principio. Oró. Abramos nuestros corazones. Porque esta oración desesperada desde el fondo del pozo nos enseña que nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Jueces, capítulo 16, versículo 28.
Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Leamos nuevamente esta oración desesperada, con corazón abierto. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Permite que estas palabras penetren profundo en tu espíritu. Acuérdate de mí. Fortaléceme. Solamente esta vez. Oh Dios. Esta no es oración de un hombre arrogante. Es oración de un hombre quebrantado. Un hombre que reconoce que sin Dios no tiene nada. Un hombre que clama por misericordia que no merece. Y Dios lo escuchó. Y Dios lo fortaleció. Una última vez. Ahora profundicemos juntos en las verdades transformadoras que emergen de esta oración poderosa. Porque cada frase contiene una lección que necesitas para tu vida hoy. Primera verdad. Entonces clamó Sansón a Jehová. La oración nace de la desesperación. La primera frase es crucial. Entonces clamó Sansón a Jehová. Nota la palabra entonces. ¿Cuándo clamó? En su momento más bajo. Cuando estaba ciego. Cuando estaba encadenado. Cuando estaba siendo ridiculizado. Entonces clamó. No clamó cuando era fuerte. No clamó cuando ganaba batallas. No clamó cuando todo iba bien. Clamó cuando lo había perdido todo. Y muchas veces, así funciona con nosotros también. No oramos cuando todo va bien. Oramos cuando todo va mal. No clamamos a Dios en la cima. Clamamos desde el valle. Y aunque esto no es ideal, deberíamos orar en todo tiempo. Dios en su misericordia escucha nuestras oraciones desesperadas desde el fondo del pozo. Salmo 130, versículo 1 al 2 dice: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. De lo profundo. Desde el lugar más bajo. Desde la desesperación más oscura. Desde ahí clamamos. Y Dios escucha. Y la palabra clamó en hebreo es ara, que significa gritar, llamar con urgencia, clamar desesperadamente. No fue una oración formal. No fue una oración religiosa. Fue un grito desesperado de un hombre que no tenía nada más que perder. Y Dios responde a ese tipo de oración. Porque Dios no está impresionado con palabras elegantes. Dios está conmovido por corazones quebrantados. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano está. No lejos. Cercano. Cuando tu corazón está quebrantado, Dios está más cerca que nunca. Segunda verdad, Señor Jehová, reconocimiento de quién es Dios. Sansón comienza su oración con Señor Jehová. Esto es significativo. Está usando 2 nombres de Dios juntos. Señor es Adonai en hebreo, que significa amo, soberano, el que tiene autoridad. Sansón está reconociendo que Dios es el amo. Que Dios tiene autoridad. Que Dios es quien manda. Jehová es el nombre personal de Dios. El nombre del pacto. El nombre que Dios reveló a Moisés: Yo soy el que soy. Es el nombre que habla de la eternidad, la inmutabilidad, la fidelidad de Dios. Entonces cuando Sansón dice Señor Jehová, está diciendo: Amo soberano que eres fiel a tu pacto. Y esto es importante. Porque Sansón está apelando no a sus propios méritos. No tiene ninguno. Está apelando al carácter de Dios. A la fidelidad de Dios. Al pacto de Dios con Israel. Y esa es la base correcta para la oración. No Dios, bendíceme porque lo merezco. Sino Dios, ten misericordia de mí según tu carácter fiel. Tercera verdad, acuérdate ahora de mí, clamor por misericordia divina. Luego Sansón dice: acuérdate ahora de mí. Esta frase aparece repetidamente en la Escritura cuando alguien clama por misericordia. El ladrón en la cruz le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nehemías oró repetidamente: acuérdate de mí, Dios mío.
Acuérdate no significa que Dios había olvidado. Dios nunca olvida. Significa actúa en mi favor según tu misericordia. Sansón está diciendo, Dios, sé que he fallado. Sé que rompí mi voto. Sé que te deshonré. Pero por tu misericordia, no me abandones completamente. Acuérdate de que una vez fui tuyo. Acuérdate del llamado que pusiste en mi vida. Acuérdate de tu propósito para Israel. Y esto nos enseña algo poderoso. Incluso cuando has fallado gravemente, puedes clamar por la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios recuerda el polvo del cual fuimos formados. Salmo 103, 13 al 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y en su misericordia, nos levanta una vez más. Cuarta verdad, fortaléceme, reconocimiento de dependencia total. El corazón de la oración, fortaléceme. Sansón había confiado en su propia fuerza por tanto tiempo. Había presumido de su poder. Había dependido de sus músculos, no de Dios. Pero ahora, ciego y débil, finalmente entiende la verdad. La fuerza nunca fue suya. Siempre fue de Dios. Y sin Dios, no tiene nada. Fortaléceme es reconocimiento de dependencia total. Es admitir, no puedo hacerlo solo. No tengo fuerza en mí mismo. Mi única esperanza es que tú me fortalezcas. Y esta es la lección que Dios quería enseñarle a Sansón desde el principio. Que la fuerza verdadera no viene de músculos. Viene de consagración a Dios. Viene de dependencia de Dios. Viene de rendición a Dios. Segunda de Corintios 12, 9 al 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Porque en tu debilidad, dependes completamente de Dios. Y Dios puede mostrar su poder. Sansón fue más poderoso en su debilidad, orando ciego en el templo, que en toda su vida de hazañas físicas. Porque finalmente dependía de Dios, no de sí mismo. Quinta verdad, te ruego, solamente esta vez, humildad genuina. Sansón continúa, te ruego, solamente esta vez. Te ruego es súplica. Es humildad. No está exigiendo. Está rogando. No está demandando basado en derechos. Está suplicando basado en misericordia. Y solamente esta vez muestra que Sansón entiende que no merece nada. No está pidiendo ser restaurado a una vida de poder continuo. Solo pide una oportunidad más. Un acto final de misericordia. Esto es muy diferente del Sansón arrogante que confiaba en su propia fuerza. Este es un Sansón quebrantado, humilde, dependiente. Y Dios responde a la humildad. Primera de Pedro 5, 5 al 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sansón finalmente aprendió a humillarse. Y Dios le dio gracia. Sexta verdad, oh Dios, invocación final del nombre divino. Sansón termina su oración con oh Dios. En hebreo, Elohim. El nombre que habla del poder creador de Dios. El Dios Todopoderoso. Es como si Sansón dijera, Señor soberano y fiel, Adonai Jehová, ten misericordia de mí, fortaléceme, oh Dios Todopoderoso, Elohim. Está apelando a la soberanía de Dios, a la fidelidad de Dios y al poder de Dios. Los tres aspectos del carácter divino que necesita en este momento desesperado. Y esto nos enseña cómo orar efectivamente. No solo con palabras vacías.
sino invocando el carácter de Dios, apelando a quién Él es, recordando sus atributos, clamando basados en su naturaleza. Séptima verdad: Dios respondió la oración poderosamente. Y aquí está lo más extraordinario de esta historia. Dios respondió. Dios escuchó. Dios fortaleció a Sansón una última vez. Jueces 16, 29 al 30. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Dios le dio fuerza. Sansón empujó las columnas. El templo se derrumbó. Y murieron más filisteos en la muerte de Sansón que en toda su vida. Esta es la misericordia de Dios. Este es el poder redentor de Dios. Sansón falló repetidamente. Perdió todo. Pero en su momento final, cuando clamó con corazón quebrantado, Dios lo usó poderosamente. Y esto nos da esperanza tremenda. Porque si Dios pudo usar a Sansón después de todas sus fallas, puede usarte a ti también. Si Dios respondió la oración de Sansón desde el fondo del pozo, responderá tu oración también. Octava verdad: el fracaso no tiene que ser tu final. La historia de Sansón nos enseña que el fracaso no tiene que ser tu final. Puede ser un punto de inflexión hacia la redención. Sansón es mencionado en Hebreos 11, la gran galería de la fe. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Sansón está en la lista de los héroes de la fe. No por su fuerza física, no por sus victorias militares, sino porque al final, cuando todo estaba perdido, puso su fe en Dios. Y eso es lo que cuenta. No cómo empezaste, no cuántas veces fallaste en el medio, sino cómo terminas. Si terminas confiando en Dios, hay esperanza. Si terminas clamando a Dios, hay redención. Novena verdad: la disciplina de Dios es real pero no definitiva. Sansón experimentó las consecuencias de sus pecados. Perdió sus ojos. Perdió su libertad. Perdió su dignidad. Las consecuencias fueron reales y dolorosas. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sansón sembró desobediencia y segó consecuencias. Dios no lo protegió de las consecuencias naturales de sus decisiones. Pero aquí está la esperanza. Las consecuencias fueron reales, pero no fueron definitivas. Dios todavía lo usó. Dios todavía respondió su oración. Dios todavía cumplió su propósito a través de él. Las consecuencias de tus pecados pueden ser dolorosas, pero no tienen que ser el final de tu historia con Dios. Dios puede redimir incluso las peores consecuencias para su gloria y tu bien. Décima verdad: la consagración debe ser protegida, no jugada. Finalmente, la historia de Sansón nos advierte: no juegues con tu consagración a Dios. Sansón jugó con fuego. Le mintió a Dalila 3 veces sobre el secreto de su fuerza. Pensó que podía coquetear con el peligro y salirse con la suya. Pero la 4ª vez, cuando reveló el verdadero secreto, perdió todo. Porque cuando juegas con tu consagración, eventualmente la pierdes. Primera de Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No seas arrogante. No pienses que puedes jugar con el pecado sin consecuencias. Protege tu consagración. Guarda tu corazón. Mantén tus votos. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Clama a Dios desde donde estés. Ahora, aplicaciones prácticas para tu vida hoy. La primera: no importa cuán bajo hayas caído, clama a Dios desde donde estés. No esperes a estar mejor para orar.
No esperes a limpiarte antes de acercarte a Dios. Clama ahora. Desde el pozo. Desde la prisión. Desde la oscuridad. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. No después de la angustia. En medio de ella. Desde ella. Aplicación práctica número 2. Reconoce tu total dependencia de Dios. La segunda aplicación. Deja de confiar en tu propia fuerza y reconoce que toda fuerza viene de Dios. Puede ser fuerza física para enfrentar enfermedad. Fuerza emocional para superar trauma. Fuerza espiritual para vencer tentación. Fuerza financiera para salir de deuda. Cualquier fuerza que necesites, viene de Dios, no de ti. Isaías 40:29 al 31. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No los que confían en sí mismos. Los que esperan en Dios. Aplicación práctica número 3. Ora con humildad, no con arrogancia. La tercera aplicación. Cuando ores, hazlo con la humildad de Sansón en el templo, no con la arrogancia de Sansón en su apogeo. No exijas. Suplica. No demandes basado en tus derechos. Ruega basado en la misericordia de Dios. Lucas 18:13 al 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la oración que Dios honra. Aplicación práctica número 4. Protege tu consagración. La cuarta aplicación. Aprende de la caída de Sansón. Protege tu consagración a Dios. No juegues con el pecado. No coquetees con la tentación. Identifica tus Dalilas, las tentaciones que te presionan, que te seducen, que intentan robarte tu fuerza espiritual. Y huye de ellas. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. No resistas en tu propia fuerza. Huye. Aléjate. Corta. Porque algunas batallas se ganan huyendo, no peleando. Aplicación práctica número 5. Confía que Dios puede usarte después del fracaso. La quinta aplicación. No permitas que tus fracasos pasados te descalifiquen del servicio futuro a Dios. Sansón falló gravemente. Pero Dios lo usó poderosamente al final. Porque Dios se especializa en redimir fracasos. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios restituye años. Dios redime fracasos. Dios usa vasijas quebrantadas. Entonces levántate. Sacúdete el polvo del fracaso. Y permite que Dios te use una vez más. Porque con Dios, nunca es demasiado tarde. Familia de Lee la Palabra, la historia de Sansón es tragedia y triunfo. Fracaso y redención. Caída y restauración. Sansón lo tenía todo y lo perdió todo. Pero en su momento más oscuro, hizo lo más sabio, oró. Y Dios, en su misericordia, lo fortaleció una última vez. Y la misma misericordia está disponible para ti hoy. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuánta fuerza hayas perdido. Si clamas a Dios con corazón quebrantado y humilde, Él te escuchará. Si reconoces tu total dependencia de Él, Él te fortalecerá. Si te arrepientes genuinamente, Él te restaurará. Porque nuestro Dios es Dios de segundas oportunidades. Dios de nuevos comienzos. Dios que fortalece a los débiles. Dios que levanta a los caídos.
Dios que usa a los quebrantados. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Señor Jehová, oh Dios Todopoderoso, venimos a ti con las mismas palabras de Sansón. Acuérdate de nosotros. Fortalécenos. Reconocemos que hemos fallado, que hemos caído, que hemos perdido nuestra fuerza espiritual por nuestras propias decisiones tontas. Como Sansón, hemos jugado con el pecado. Hemos revelado nuestros secretos a las personas equivocadas. Hemos comprometido nuestra consagración. Y ahora estamos experimentando las consecuencias. Pero hoy clamamos a ti desde el fondo del pozo. Desde la prisión de nuestras circunstancias. Desde la oscuridad de nuestro fracaso. Acuérdate de nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque tú eres misericordioso. Porque tú eres fiel. Porque tú eres el Dios de segundas oportunidades. Fortalécenos. No con fuerza humana, sino con poder divino. No con nuestras propias capacidades, sino con tu Espíritu Santo. Danos fuerza física para enfrentar enfermedad. Fuerza emocional para superar trauma. Fuerza espiritual para vencer tentación. Fuerza moral para hacer lo correcto. Ayúdanos a aprender de la caída de Sansón. A proteger nuestra consagración. A no jugar con el pecado. A huir de la tentación. Y ayúdanos a confiar que tú puedes usarnos incluso después de nuestros peores fracasos. Que nuestro pasado no determina nuestro futuro contigo. Que tu gracia es suficiente. Que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en ti. Gracias porque tu fuerza está disponible para los que claman. Gracias porque nunca es demasiado tarde para volver a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje te dio esperanza hoy, dale like a este vídeo. Si necesitas fortaleza de Dios, comenta, Señor, fortaléceme. Oraré por cada uno de ustedes. Comparte esta palabra con alguien que se siente débil. Con alguien que ha fallado. Con alguien que necesita saber que Dios puede fortalecerlo una vez más. Suscríbete y activa las notificaciones. Cada día traemos palabra fresca de Dios. Mañana tenemos un mensaje poderoso de esperanza. Segundo de Reyes 25. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Dios ve tus lágrimas. Dios escucha tu oración. Y Dios puede sanarte. No te lo pierdas. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, tu debilidad no limita a Dios. Tu fracaso no cancela su poder. Cuando clamas con corazón quebrantado, Él te escucha. Y Él puede fortalecerte una vez más. Que el Señor te fortalezca hoy. Nos vemos mañana.